Hay algo que nadie te dice sobre el duelo, que no siempre llega cuando debería. A veces llega tarde, a veces llega disfrazado, y a veces llega en el rostro de una desconocida. Yo tenía 62 años cuando enterré a mi esposo. 38 años de matrimonio. 38 años de desayunos compartidos, de camas tendidas, de enfermedades pasadas en silencio, de cumpleaños celebrados con la misma torta de siempre. 38 años creyendo que lo conocía. Rodrigo murió un martes. El médico dijo que fue el corazón, que fue rápido, que no sufrió. Yo asentí. Firmé los papeles. Llamé a mi hijo, llamé al sacerdote. Organicé el velorio con la misma eficiencia con la que había organizado toda mi vida. Sin hacer preguntas, sin derrumbarme, sin molestar a nadie con mi dolor. Me dijeron que era fuerte. Me dijeron que era admirable. Me dijeron: Rodrigo siempre decía que tú eras su roca. Y yo sonreí, porque eso era lo que se esperaba de mí. El funeral fue un jueves. Hacía calor, ese calor pesado que se pega a la ropa y no suelta. La iglesia estaba llena. Rodrigo había sido un hombre respetado, o al menos eso creíamos todos. Había trabajado 30 años en la misma empresa constructora. Tenía amigos, conocidos, clientes, gente que lo admiraba. Yo me senté en la primera fila, como correspondía. A mi lado, mi hijo Sebastián. 41 años, traje oscuro, expresión cerrada. No lloraba. Sebastián nunca lloraba. Desde pequeño había aprendido a contener todo, igual que su padre. Detrás de nosotros, familiares, primos lejanos, vecinos de toda la vida. El sacerdote habló de la bondad de Rodrigo, de su trabajo, de su familia. Yo escuché todo sin moverme, y fue en ese momento, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras de siempre, las palabras que se dicen en todos los funerales, cuando la vi. Estaba sentada al fondo de la iglesia, sola, una mujer de unos 50 años, cabello oscuro con algunas canas, ropa discreta, como de alguien que no quiere ser notado. Tenía las manos juntas sobre el regazo y miraba el ataúd con una expresión que yo no supe nombrar en ese momento. No era la expresión de una colega, no era la expresión de una vecina, era algo más profundo, algo más viejo. Lloraba sin hacer ruido, sin cubrirse la cara, sin buscar consuelo en nadie. Lloraba como alguien que ha practicado llorar sola durante muchos años. Yo aparté la mirada. Me dije que era una conocida, una antigua compañera de trabajo de Rodrigo, alguien de su pasado. Me dije que no importaba, pero algo en mi pecho se apretó. Algo pequeño, casi imperceptible, como cuando escuchas una nota desafinada en una canción que conoces de memoria. Después del funeral, en la casa, la gente trajo comida y flores y palabras de consuelo. Mi cuñada llenó la cocina de ollas. Las vecinas organizaron el café. Sebastián recibió los pésames con una seriedad que hasta a algunos les parecía madurez y a mí me parecía otra cosa, aunque en ese momento no habría sabido decir qué. Busqué a la mujer entre los que vinieron a casa. No estaba. No había venido. Le pregunté a mi cuñada si la conocía. Le describí. Cabello oscuro con canas, unos 50 años, ropa gris. Mi cuñada frunció el ceño. No, no la conozco. Habría tantos conocidos de Rodrigo del trabajo. Asentí. Solté el tema. Esa noche, cuando todos se fueron, cuando la casa quedó en silencio, y me senté en el sillón donde Rodrigo siempre veía televisión, y me quedé quieta. 38 años. Y de pronto el silencio tenía un sonido diferente. No dormí bien. Me desperté 3 veces. La tercera vez ya no volví a intentarlo. Me levanté, me hice un té y caminé por la casa como si estuviera buscando algo que no sabía que había perdido.
Pasé frente a la puerta del estudio de Rodrigo. Rodrigo siempre había tenido un estudio. Desde que compramos esta casa, hacía 22 años, ese cuarto había sido suyo. Yo no entraba. Era un acuerdo no escrito, de esos que se forman solos en los matrimonios largos. Él no me pedía que no entrara. Yo simplemente no entraba. Esa noche la puerta estaba cerrada con llave. Eso no era raro. Rodrigo siempre la cerraba con llave cuando salía. Pero Rodrigo ya no iba a salir nunca más. Fui al dormitorio y busqué entre sus cosas. Encontré el llavero en la mesita de noche, donde siempre lo dejaba. Las llaves del carro, la llave de la oficina y una llave más pequeña, plateada, que yo nunca había tenido razón para usar. La tomé. Me dije que era práctico, que tarde o temprano tendría que ordenar ese cuarto, que era mi casa. Abrí la puerta del estudio. Olía a él, a su colonia, a papel viejo, a ese olor particular que tienen los cuartos cerrados de los hombres que trabajan mucho y descansan poco. Encendí la lámpara del escritorio. Todo estaba ordenado. Rodrigo era un hombre ordenado. Carpetas etiquetadas, libros alineados, una bandeja con papeles que nunca llegó a resolver. Abrí el cajón del escritorio. Facturas, recibos, una agenda vieja. Abrí el cajón del medio. Bolígrafos, clips, un sobre con documentos del carro. Y entonces abrí el cajón de abajo. Era más profundo que los otros. Tenía carpetas al frente, documentos de la empresa, papeles de impuestos, cosas que yo esperaría encontrar. Pero detrás de las carpetas había algo más. Una caja de cartón, pequeña, del tamaño de un libro grueso, sin etiqueta. La saqué, la abrí. Adentro había un álbum de fotos. No era nuestro álbum de bodas. Ese estaba en el estante de la sala forrado en tela blanca, con nuestros nombres grabados. Este era diferente. Tapa negra, sin nombre, sin fecha visible. Lo abrí. La primera foto me tomó un segundo procesar. Rodrigo, joven. Tendría unos 40 años, quizás 45. Sonriendo. Con una sonrisa que yo le conocía, pero que en esa foto se veía diferente. Más libre. Más ligera. A su lado, una mujer. No era yo. Era una mujer morena, cabello largo, ojos claros, bonita. Con una sonrisa que combinaba exactamente con la de él, como si los dos estuvieran compartiendo un chiste privado que nadie más entendía. Pasé la hoja, otra foto, los dos en lo que parecía un parque, ella recargada en él con el brazo sobre sus hombros, otra foto, en una mesa de restaurante, una botella de vino, comida pasas a medio terminar. Dos personas que claramente no querían terminar de comer. Pasé más hojas, y entonces llegué a las fotos que cambiaron todo. Ella estaba embarazada. Rodrigo tenía la mano sobre su vientre y miraba que era a la cámara con una expresión que yo nunca, en 38 años, le había visto. Orgullo, ternura, anticipación. Cerré el álbum. Me senté en el piso del estudio, con la espalda contra el escritorio de Rodrigo. Y me quedé completamente quieta. Afuera, los perros del vecino ladraron una vez y se callaron. El reloj de la cocina marcaba las 3:15 de la mañana. Volví a abrir el álbum, porque tenía que saber. Las fotos siguientes eran de un bebé, recién nacido, arrugado, con ese gesto de extrañeza que tienen todos los recién nacidos. Y Rodrigo, mi esposo, el hombre con quien yo había dormido durante 38 años, cargando a ese bebé con las 2 manos, con un cuidado que parecía casi miedo. Había más fotos. El niño creciendo. Primeros pasos. Un cumpleaños con una torta de un solo velita. Rodrigo en el piso jugando con ese niño. Rodrigo enseñándole a ese niño hasta que andar en bicicleta. Al final del álbum encontré un papel doblado.
Lo abrí con dedos que ya no me obedecían del todo. Era una carta, escrita a mano, y con la letra de Rodrigo. Esa letra que yo conocía de 38 años de listas de mercado, de notas pegadas en la nevera, de tarjetas de cumpleaños. Decía: para quien encuentre esto, su nombre es Mateo. Nació el 14 de marzo. Tiene mis ojos y la risa de su madre. He tratado de hacer lo correcto. No sé si lo he logrado. Nada más. Sin firma, sin fecha, sin nombre de la madre, sin dirección. Me quedé sentada en ese piso frío hasta que empezó a aclarar afuera. No lloré. Todavía no. Guardé el álbum exactamente donde lo había encontrado. Cerré el cajón. Apagué la lámpara. Salí del estudio y cerré la puerta con llave. Fui a la cocina. Me hice otro té. Y esperé. No sabía qué estaba esperando, pero sabía que algo venía. Que esto no era el final del descubrimiento. Era apenas el principio. 2 días después, sonó el teléfono. Era el abogado de Rodrigo. Su voz era amable, pero tenía ese tono cuidadoso que tienen las personas cuando van a decir algo difícil. Señora Luciana, necesito reunirme con usted. Es sobre el testamento. Hice una pausa. ¿Cuándo? Pregunté. Lo antes posible, dijo él. Hay cosas que usted necesita saber. Colgué. Me senté en la silla de la cocina. Por la ventana, el jardín que yo había cuidado durante 22 años estaba exactamente igual que siempre. Pero nada más lo estaba. La cita con el abogado era el lunes. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Sebastián vino el sábado. Trajo a su esposa, Marcela, y a los 2 niños. Se sentaron en la sala, tomaron café, hablaron de los trámites, de los papeles, de lo que había que hacer con el carro de Rodrigo, con su ropa, con sus cosas. Yo los escuché hablar y me pregunté cuánto sabía mi hijo. Porque algo en su manera de moverse por esa casa, demasiado cómodo, demasiado seguro. Me decía que Sebastián no estaba tan perdido como aparentaba. En un momento, mientras Marcela llevaba los platos a la cocina y los niños veían televisión, me quedé sola con él en la sala. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó. Estoy procesando, dije. Él asintió. Miró hacia la ventana. El abogado te va a llamar esta semana, dijo, para lo del testamento. Lo miré. ¿Ya me llamó?, dije. Tenemos cita el lunes. Algo cruzó por su cara, tan rápido que casi no lo vi, pero lo vi. Bien, dijo. Bien. Y cambió el tema. Esa noche, después de que se fueron, volví al estudio. Esta vez no fui directo al cajón. Me senté en la silla de Rodrigo y miré el cuarto con calma. Los años habían pasado en esa casa y yo nunca había entrado aquí a simplemente mirar. Siempre había una razón para no entrar. Siempre había algo más importante que hacer. Empecé a revisar con más cuidado. Las carpetas del cajón de arriba eran lo que parecían. Documentos de la empresa, contratos viejos, declaraciones de impuestos. Nada inusual. Pero en la tercera carpeta encontré algo que no esperaba. Estados de cuenta. De un banco que yo no conocía. Una cuenta que no estaba a nombre de los dos, solo a nombre de él. Los revisé uno por uno. Eran transferencias regulares. Cada mes, sin falta, durante años. La misma cantidad, a la misma cuenta. A veces un poco más en fechas que yo fui reconociendo despacio. Marzo, que era cuando nacía alguien. Diciembre, que era Navidad. Julio, que podía ser un cumpleaños. Calculé mentalmente. 15 años de transferencias. 15 años de dinero saliendo en silencio, sin que yo supiera nada. Cerré la carpeta. Esa noche sí lloré, pero no de la manera que la gente imagina cuando piensa en una viuda llorando. No lloré de tristeza. Lloré de esa rabia fría que se siente cuando entiendes que te han tratado como a alguien que no necesita saber la verdad,
como a alguien demasiado frágil o demasiado irrelevante para merecer la verdad. El lunes llegué al consultorio del abogado a las 10 de la mañana. Se llamaba Dr. Fuentes. Un hombre de unos 60 años, canoso, con lentes pequeños y una manera de hablar que intentaba ser suave, pero no lo lograba del todo. Sebastián ya estaba ahí cuando llegué. No me había dicho que vendría. Me saludó con un beso en la mejilla como si nada. Como si fuera completamente normal que él estuviera ahí, sentado en la silla frente al escritorio del abogado, con los brazos cruzados y esa expresión de hombre que ya sabe lo que va a pasar. Me senté a su lado. El doctor Fuentes acomodó los papeles frente a él, se aclaró la garganta y empezó. Señora Luciana, en primer lugar quiero expresarle mis condolencias por la pérdida de su esposo. Asentí. Rodrigo dejó un testamento firmado hace 8 meses. Es un documento legalmente válido, registrado ante notario. Hizo una pausa. Hay algunas disposiciones que quizás le resulten inesperadas. Adelante, dije. El abogado miró a Sebastián un momento antes de continuar. Ese momento me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién sabía qué en esa habitación. La casa conyugal queda a su nombre, señora Luciana. Eso no cambia. Bien, dije. Sin embargo, los ahorros de la cuenta principal, que ascienden a aproximadamente 240.000, han sido divididos. El 40% es para usted, el 30% para Sebastián y el 30% restante. Otra pausa. Para un tercero, un joven llamado Mateo Ríos, de 22 años. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Yo los conté. ¿Quién es Mateo Ríos?, pregunté, aunque ya lo sabía. El abogado me miró con esa expresión de los hombres que saben que están a punto de destruir algo y no encuentran manera de evitarlo. Es el hijo de su esposo, dijo, de una relación anterior al matrimonio, según la documentación. Mentira. No era anterior al matrimonio. Las fotos lo decían claramente. Rodrigo tendría unos 45 años en esas fotos, y llevábamos casados desde que teníamos 22. Pero no dije nada. Todavía no. A mi lado, Sebastián no se movió. No mostró sorpresa. No me miró. ¿Cuándo fue firmado este testamento?, pregunté. Hace 8 meses, repitió el abogado. En noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. Rodrigo ya estaba enfermo en noviembre del año pasado. Había tenido el primer episodio cardíaco en agosto, y desde entonces vivía entre el médico y la casa, con los días contados aunque ninguno de nosotros lo decía en voz alta. ¿Estaba en condiciones de firmar?, pregunté. El abogado acomodó los lentes. Estaba lúcido al momento de la firma. Hay 2 testigos y el notario que lo certifican. ¿Quiénes eran los testigos? Una pausa breve. Uno de ellos era su hijo, Sebastián. Giré la cabeza lentamente hacia mi hijo. Sebastián me sostuvo la mirada, sin pestañear, con esa calma que yo conocía de toda su vida y que en ese momento me resultó completamente extraña, como si estuviera mirando a alguien que solo se parecía a mi hijo, pero no lo era. ¿Tenías tú conocimiento de esto?, le pregunté. Mamá, respóndeme. Papá quería arreglar las cosas antes de morir. Yo solo lo acompañé. ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo supiste que tenías un hermano? Silencio. ¿Sebastián? Hace 3 años, dijo finalmente. Papá me lo dijo él mismo. 3 años. Mi hijo había sabido durante 3 años que su padre tenía otro hijo. Y en esos 3 años, en cada cena, en cada cumpleaños, en cada conversación de sobremesa, no había dicho una sola palabra. Me puse de pie. Necesito tiempo para revisar este documento.
Le dije al abogado. Por supuesto, señora Luciana. ¿Tiene usted? Con mi propio abogado. Aclaré. El doctor Fuentes asintió. Algo en su expresión, algo pequeño, casi imperceptible, parecía alivio. Como si hubiera esperado que yo aceptara todo sin preguntar, y ahora que no lo había hecho, algo en él se relajaba. Tomé mi cartera. Miré a Sebastián una última vez. «No vengas a la casa esta semana», le dije, y salí. Caminé hasta el carro sin apresurarme. Me senté, cerré la puerta, y entonces sí me permití un momento. Solo uno. Apoyé la frente en el volante y respiré. Rodrigo había tenido un hijo con otra mujer. Lo había mantenido durante 15 años en secreto. Había firmado un testamento, enfermo, con mi hijo como testigo, repartiendo lo que era de los dos. Y yo me había pasado 38 años sin saber nada. Levanté la cabeza. Encendí el carro. Había una cosa que tenía que hacer antes de hablar con cualquier abogado. No tenía que encontrar a la mujer del funeral. Esa tarde llamé a la empresa donde Rodrigo había trabajado. Le dije a la secretaria que estaba organizando sus pertenencias y que había recibido una tarjeta de condolencias sin nombre, que estaba tratando de identificar a algunas personas para agradecerles. Era mentira, pero era una mentira suave. La secretaria fue amable. Me dio algunos nombres. Me preguntó si recordaba algún detalle de la persona. Una mujer de unos 50 años, dije. Cabello oscuro con canas. Vino sola al funeral. Silencio breve al otro lado. No sabría decirle, señora. Rodrigo tenía muchos contactos externos. Proveedores, clientes. Entiendo. Gracias. Colgué. Intenté otra cosa. Rodrigo había tenido una agenda. La había visto en el cajón del escritorio. La busqué esa noche. Era una camagenda negra, del año anterior, con nombres y números escritos a mano. La revisé página por página. Encontré el nombre en la letra M. Miriam. Y un número de teléfono. Solo eso. Sin apellido, sin dirección, sin ninguna otra indicación. Pero yo ya sabía. Miriam era la mujer del funeral. Miriam era la madre de Mateo. Guardé la agenda. No llamé ese número. Todavía no. Primero necesitaba saber más. Primero necesitaba entender qué tan profundo era el hoyo antes de saltar. Esa noche, mientras ordenaba papeles en el estudio, encontré algo más. Detrás de los libros del estante, escondida de esa manera descuidada que tienen las cosas que se guardan con prisa, había una memoria USB, pequeña, gris, sin etiqueta. La tomé entre los dedos. La guardé en el bolsillo del delantal. Y sentí con una certeza que no supe explicar, o que ahí adentro estaba algo que Rodrigo nunca había querido que yo encontrara. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con la memoria USB sobre la mesa, frente a mí, como si fuera un animal que podría moverse si me descuidaba. La miraba y pensaba en Rodrigo. En el Rodrigo que yo conocía, el hombre que tomaba café sin azúcar, que odiaba el fútbol, pero fingía interés para no ofender a sus amigos, que lloraba en silencio cuando murió su madre y no dejó que nadie lo viera. El hombre que me había dicho «te quiero» miles de veces, con esa voz baja que tenía para las cosas importantes. ¿Cuántas de esas veces había sido verdad? ¿O era todo verdad y simplemente había dos verdades corriendo en paralelo durante 38 años, sin tocarse nunca? Tomé la USB. Fui al dormitorio. Abrí la computadora portátil que usaba para las cosas del hogar. Recetas, pagos de servicios, fotos de los nietos. Y la inserté. Una sola carpeta. Sin nombre. Solo un icono gris. La abrí. Adentro había archivos. Varios documentos de texto. Algunas imágenes que no abrí todavía. Y al final de la lista, un archivo de video. El nombre del archivo era «Para Luciana».
si llegas hasta aquí. Me quedé mirando esas palabras durante un tiempo que no supe medir. Para Luciana, si llegas hasta aquí. Rodrigo sabía que yo podría encontrarlo algún día. Lo había dejado ahí a propósito. Moví el cursor hacia el archivo. Lo detuve. Lo moví de nuevo. Lo abrí. La pantalla se oscureció un momento. Y luego apareció él. Rodrigo. Sentado en esta misma silla. En este mismo estudio. Con el mismo escritorio. Detrás. Pero delgado. Mucho más delgado de lo que yo lo recordaba incluso en sus últimos meses. Con ese color en la piel que tienen las personas cuando el cuerpo ya está cediendo terreno. Esto lo había grabado cuando ya sabía que se estaba muriendo. Carraspeó y empezó a etariablar. Luciana, si estás viendo esto, encontraste el álbum y probablemente ya sabes más de lo que yo quise que supieras en vida. No voy a pedirte perdón aquí, no porque no lo sienta, sino porque sé que un video no es suficiente para pedir perdón por algo así. Y porque tú mereces algo mejor que mis excusas grabadas en una pantalla. Su nombre es Mateo. Tiene 22 años. Su madre se llama Miriam. Nosotros nos conocimos cuando él aún no existía, cuando yo era un hombre que creía que podía tener 2 vidas sin que ninguna de las 2 se dañara. Me equivoqué. Pero para cuando lo entendí, Mateo ya existía. Y yo no fui capaz de alejarse de él. Eso no te lo puedo explicar de otra manera. Lo que sí necesito que sepas es esto. El testamento que firmé hace 8 meses no era lo que yo quería. Estaba enfermo. Sebastián estuvo presente en esa reunión con el abogado. No me presionó con palabras. Sebastián nunca usa palabras cuando puede usar el silencio. Pero yo sabía lo que él esperaba. Y en ese momento no tuve la fuerza de ir en contra. El testamento que yo quería, el que escribí cuando todavía estaba bien, está en este USB. Es un documento que preparé con el doctor Andrade, mi abogado de toda la vida, antes de que me enfermara. Él tiene copia. Si Sebastián hizo algo para modificar las cosas después de que yo ya no pudiera defenderlas, y el doctor Andrade puede ayudarte. A Mateo le corresponde una parte. Eso es justo, y yo lo sostengo. Pero no a costa de quitarte lo que construimos juntos. Luciana, fui un mal esposo en esto, pero no fui un hombre que no te amó. Esas 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Sé que no es suficiente, pero es lo único honesto que puedo decirte. El video terminó. La pantalla quedó en negro. Yo me quedé mirando mi propio reflejo en la pantalla apagada durante un momento largo. Luego abrí los otros archivos. El documento que Rodrigo llamaba el testamento que yo quería. Era un borrador detallado. En él, la casa y el 60% de los ahorros eran para mí. Un 25% para Mateo. El 15% restante para Sebastián. Era diferente al testamento que el doctor Fuentes había presentado. Muy diferente. En el testamento de noviembre, el que Sebastián había presenciado, yo recibía el 40%, Sebastián el 30% y Mateo el 30%. Alguien había movido los números, y ese alguien había estado sentado a mi lado en la oficina del abogado, con los brazos cruzados, sin parpadear. Cerré la computadora. Necesitaba al doctor Andrade. No sabía quién era. Rodrigo nunca me había hablado de un abogado propio, separado de los abogados de la empresa, pero el nombre estaba en el video, y eso era suficiente para empezar. Al día siguiente busqué en la agenda negra. Andrade y un número. Llamé a las 9 de la mañana. Contestó una voz de hombre mayor. Directo, sin rodeos. ¿Quién habla? Me llamo Luciana. Soy la viuda de Rodrigo. Silencio breve. Señora Luciana. Su voz cambió. Se volvió más cuidadosa. Estaba esperando su llamada.
Eso me detuvo. ¿Estaba esperándola? Rodrigo me dijo que si usted llamaba, era porque había encontrado el video, y que si había encontrado el video, era porque estaba lista para pelear. Una pausa. ¿Está usted lista para pelear, señora? Pensé en el funeral, en la mujer del fondo llorando sola, en los estados de cuenta, en los 15 años de transferencias, en el rostro de Sebastián sin ninguna sorpresa en la oficina del abogado. Sí, dije, estoy lista. Nos reunimos ese mismo jueves. El doctor Andrade tenía su oficina en un edificio antiguo del centro, con paredes de madera oscura y libros apilados hasta el techo. Era un hombre de casi 70 años, con ese peso tranquilo que tienen las personas que han visto demasiado para escandalizarse de algo. Me explicó todo con claridad, y Rodrigo le había consultado hacía casi 2 años, cuando recibió el primer diagnóstico serio. En ese momento, lúcido y con tiempo todavía, había preparado un testamento con intenciones claras. Ese testamento existía, estaba fechado y firmado, y el doctor Andrade tenía la copia original. El problema era el testamento de noviembre. Rodrigo firmó un segundo testamento 8 meses antes de morir. Le dije, con mi hijo como testigo. El doctor Andrade asintió despacio. Lo sé. Rodrigo me llamó después. Estaba perturbado. Me dijo que no había sido completamente libre en esa decisión, que hubo presión. No violenta, pero presión al fin. ¿Puede probarse eso? Depende de lo que usted tenga. Me miró por encima de los lentes. El video es importante, pero un video puede cuestionarse. Lo que necesitamos es demostrar que Rodrigo no estaba en plena capacidad de tomar decisiones libres en noviembre. Tenemos los registros médicos. En noviembre ya estaba con medicación fuerte para el dolor y la ansiedad. Eso debilita la validez del segundo testamento. ¿Y Sebastián? El doctor Andrade juntó las manos sobre el escritorio. Su hijo firmó como testigo. Si se demuestra que hubo influencia indebida, su posición legal se complica considerablemente. Me quedé callada un momento. Sebastián, mi hijo, el niño que yo había criado, al que había llevado al médico con fiebre, al que había visto crecer y equivocarse, y crecer de nuevo. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Los estados de cuenta que encontró. El álbum, si es relevante para el contexto. El video. Y... dudó un momento. Si usted está dispuesta, podría ser útil hablar con la madre del niño, con Miriam. Ese nombre en su boca me tomó por sorpresa. ¿Usted la conoce? Rodrigo me habló de ella, solo lo necesario. Me miró con cuidado. Señora Luciana, Miriam no es su enemiga en esto. Ella tampoco sabía todo lo que Rodrigo había hecho, ni lo del segundo testamento, ni lo que su hijo estaba manejando. Según lo que Rodrigo me contó, ella vivió su propia versión de esta historia, con sus propias lagunas. Lo procesé en silencio. Una mujer que había amado al mismo hombre que yo, que había tenido un hijo de ese hombre, que durante 22 años había recibido transferencias mensuales y probablemente había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. ¿Podía yo hablar con esa mujer? No lo sabía, pero sabía que tendría que decidirlo pronto. Esa tarde, de regreso a casa, me encontré el carro de Sebastián estacionado frente a la puerta. Le había dicho que no viniera esta semana. Había venido igual. Entré sin apresurarme. Él estaba en la sala, de pie, con una taza de café que había preparado él mismo, como si esta fuera todavía su casa de la infancia y no el lugar donde yo estaba reconstruyendo todo lo que él había ayudado a destruir. «Mamá», dijo, «necesitamos hablar». «No», dije. Me quité el abrigo. Lo colgué en su lugar. «Tú necesitas hablar. Yo necesito escuchar a mi abogado». Algo cambió en su cara. «¿Qué abogado?»
El doctor Andrade, dije, mirándolo directamente. El abogado de tu padre, el que tiene la copia del testamento original. El color de Sebastián cambió en un segundo. Y en ese segundo, en ese cambio de color, tuve la confirmación que me faltaba. Él sabía exactamente qué significaba ese nombre. Sebastián dejó la taza sobre la mesa, despacio, con ese cuidado exagerado que tienen las personas cuando están tratando de controlar algo por dentro. ¿De dónde sacaste ese nombre?, preguntó. «¿De tu padre?», dije. «Papá nunca te mencionó a ningún Andrade». «No en vida», respondí. Él me miró, procesando, calculando. Sebastián siempre había sido así, incluso de niño. Antes de responder, medía. Antes de moverse, calculaba. Rodrigo lo llamaba inteligente. Yo siempre había pensado que era otra cosa, pero nunca había encontrado la palabra exacta. Esa tarde la encontré. Estratégico. Mi hijo era estratégico, y había estado jugando esta partida mucho antes que yo. «Siéntate», le dije. «Mamá. Sebastián, siéntate». Se sentó. Me senté frente a él, sin café, sin nada entre los dos más que la mesa de madera que habíamos comprado Rodrigo y yo, cuando Sebastián tenía 12 años y que ahora parecía un territorio en disputa. «Quiero que me cuentes la verdad», dije. «No lo que crees conveniente que yo sepa, la verdad completa, porque yo ya tengo suficientes piezas para armar el rompecabezas sola. Si me la cuentas tú, al menos podré entender por qué». Él me miró durante un momento largo, luego bajó la vista. «Papá me lo dijo hace 3 años», empezó. «Un domingo, sin aviso. Me llamó al estudio y me lo dijo como si fuera una cosa normal. Que tenía un hijo, que se llamaba Mateo, que llevaba años manteniéndolo». Hizo una pausa. Yo me quedé helado. No supe qué decir. «¿Y qué dijiste?» «Nada. Ese día nada». Levantó la vista. Después le pregunté por qué me lo decía a mí y no a ti. Me dijo que tú no podías saberlo, que te destruiría. «¿Que me destruiría?», repetí, despacio. «Eso dijo. ¿Y tú le creíste?». Sebastián no respondió. «O quizás», dije, «te convenía creerle». El silencio que siguió fue el más honesto que habíamos tenido en años. «Cuando papá se enfermó», continuó él con la voz más baja, «empecé a pensar en lo que pasaría después. En ti, en la casa, en el dinero. Y también pensé...». Se detuvo. «Termina», le dije. «Pensé que si Mateo recibía una parte grande, lo que quedaba para nosotros se reducía demasiado. Tú ya estás grande, mamá. La casa la vas a necesitar, claro. Pero el dinero...». Levantó una mano y la dejó caer. Papá en su estado no estaba en condiciones de distribuir las cosas con justicia. Alguien tenía que ordenar eso. Alguien tenía que ordenar eso. Repetí. Pensé en Rodrigo en noviembre. Delgado, medicado, con los días contados. Mi hijo sentado a su lado en la oficina del notario, con esa calma estratégica suya, guiando sin tocar, moviendo sin empujar. «¿Cuánto cambiaste los números?», pregunté. Sebastián me miró. «¿Cuántos, Sebastián?». «El testamento original dejaba un 25% para Mateo», dijo finalmente. Yo le expliqué a papá que eso era demasiado, que ese chico era un desconocido para todos nosotros, que había que ser razonables. Y él aceptó. Una pausa larga. Aceptó. ¿O cedió? Sebastián no dijo nada. Eso era suficiente respuesta. Me puse de pie. «Quiero que sepas algo», le dije. «Yo no voy a hacer esto por dinero. Puedo vivir con menos. He vivido con menos antes y no me ha matado». Lo miré. «Lo voy a hacer porque tu padre dejó instrucciones claras cuando todavía era libre de darlas. Y porque nadie, ni tú, ni yo, ni nadie,
tiene derecho a reescribir la voluntad de un hombre cuando ya no puede defenderse. Sebastián me miró desde el sillón. Por primera vez en mucho tiempo, parecía más joven. No más joven de manera agradable, más joven de la manera en que los niños parecen jóvenes cuando los descubres en una mentira y aún no han decidido si van a seguir mintiéndola. Si impugnas el testamento, dijo, esto se vuelve un proceso legal largo, caro, difícil. Lo sé. Va a salir todo afuera. Mateo, Miriam, todo. Ya sé que va a salir. Va a afectar a los niños, a mis hijos. Me detuve. Lo miré. Sebastián, tus hijos no tienen la culpa de nada, y yo los quiero, pero eso no cambia lo que hay que hacer. Tomé mi cartera del respaldo de la silla. Cierra la puerta cuando salgas. Esa noche no pude dormir de nuevo, pero esta vez no era angustia lo que me mantenía despierta. Era algo diferente, algo que tardé un rato en reconocer porque hacía mucho tiempo que no lo sentía. Claridad. 2 días después llamé al número de Miriam. Marqué los dígitos despacio, como quien camina sobre hielo y mide cada paso. Sonó 3 veces. ¿Hola? Era una voz de mujer, tranquila, un poco cautelosa. La voz de alguien que ha aprendido a contestar el teléfono con precaución. Miriam, dije. Me llamo Luciana. Silencio. Largo. Sé quién es usted, dijo finalmente. Lo imaginé. Respiré. No la llamo para reclamarle nada. La llamo porque creo que las dos tenemos información que la otra necesita y porque creo que las dos hemos sido manejadas por las mismas personas durante demasiado tiempo. Otro silencio. Más corto esta vez. ¿Dónde quiere reunirse? Nos vimos en una cafetería neutral. Un lugar sin historia para ninguna de las dos. Eso era importante. Llegué primero. Pedí agua. Esperé. Cuando entró la reconocí de inmediato. Era la mujer del funeral. De cerca era exactamente como las había visto desde la primera fila. Discreta, cansada de una manera que no era de esas semanas sino de años, con unos ojos oscuros que miraban sin agresión, pero tampoco sin ingenuidad. Se sentó frente a mí. Nos miramos. No sé cuánto tiempo pasamos así, midiéndonos, antes de que alguna de las dos hablara. No fue incómodo. Era más bien como 2 personas que saben que están a punto de tener una conversación que no tiene precedente y necesitan un momento para encontrar el idioma correcto. Vine al funeral porque Mateo quería ir y no se atrevió, dijo ella. Así que fui yo. Asentí. ¿Él sabe quién soy? Sabe que su padre tenía una familia. Hizo una pausa. No sabe mucho más. Rodrigo nunca quiso que los mundos se tocaran. ¿Y usted? Miriam bajó la vista así a su taza. Yo sabía que usted existía desde el principio, dijo. Rodrigo nunca me mintió sobre eso. Me dijo que estaba casado, que tenía un hijo, y que no iba a dejar su familia. Levantó la vista. Yo acepté eso. No fue una decisión inteligente, pero fue mía. Había algo en su honestidad que me desarmó, aunque no quería que me desarmara. ¿Sabe lo del testamento? Le pregunté. Rodrigo me habló de sus intenciones antes de morir. Quería que Mateo tuviera una parte. Frunció el ceño ligeramente. Pero Mateo me dijo que el abogado mencionó un porcentaje que no coincide con lo que Rodrigo nos había dicho. No coincide porque alguien lo cambió, dije. Le expliqué lo que sabía. El testamento original. El testamento de noviembre. Sebastián como testigo. Los números movidos. Miriam escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Mateo no quiere problemas, dijo. Él creció sabiendo que era un secreto. Eso deja marcas. Lo último que quiere es una batalla legal. ¿Y usted? Le pregunté. Miriam me miró. Yo quiero que mi hijo reciba lo que su padre quiso darle. No más, pero tampoco menos.
Eso era exactamente lo que yo quería escuchar. Le hablé del doctor Andrade, del video, del borrador del testamento original guardado en la USB. Le expliqué que la única manera de impugnar el testamento de noviembre era demostrar que Rodrigo no había actuado libremente y que para eso su testimonio, el de alguien a quien Rodrigo había comunicado sus intenciones originales, podía ser importante. Miriam escuchó todo. Luego hizo algo que yo no esperaba. Abrió su cartera, sacó un sobre, lo puso sobre la mesa, entre las dos. Rodrigo me mandó esto 3 semanas antes de morir, dijo. Una carta, manuscrita. Me pedía que la guardara y que si alguien alguna vez cuestionaba sus intenciones respecto a Mateo, esto podía servir de testimonio. Miré el sobre sin tomarlo. ¿Lo ha leído? Sí. ¿Menciona el testamento? Menciona que sus intenciones originales eran un 25% para Mateo, y menciona que había tenido que firmar algo bajo condiciones que no eran completamente las que él habría elegido. Rodrigo, mi esposo, el hombre que no había tenido fuerza para decirme nada en vida, que había guardado secretos durante décadas, que había tomado decisiones terribles, y que al final, cuando ya no le quedaba tiempo, había tratado de dejar suficientes migajas para que la verdad pudiera encontrar su camino. Tomé el sobre. Se lo llevé al doctor Andrade esa misma tarde. El proceso legal empezó 4 semanas después. No voy a decir que fue fácil. No lo fue. Sebastián contrató a su propio abogado. Un hombre joven, agresivo, que intentó en las primeras semanas desacreditar el video, argumentando que Rodrigo podría haber estado bajo la influencia de medicamentos cuando lo grabó. Era una táctica inteligente, pero los registros médicos decían otra cosa. El video había sido grabado 14 meses antes de la muerte de Rodrigo. En esa fecha, según su médico, Rodrigo estaba bajo tratamiento, pero completamente lúcido. Incluso había tenido consultas de trabajo ese mismo mes. No había base para argumentar incapacidad. La carta a Miriam fue presentada como evidencia. El borrador del testamento original también. Y entonces el doctor Andrade hizo algo que yo no había previsto. Presentó los estados de cuenta que yo había encontrado en el estudio. No para avergonzar a nadie, sino para demostrar que Rodrigo había tenido una relación sostenida y consciente con Mateo durante 15 años. Que no era un acto impulsivo de un hombre enfermo, sino el reconocimiento de un compromiso largo y deliberado. Eso fue lo que cambió el peso de la balanza. Hubo una audiencia. Yo no voy a describir los detalles porque hay partes de ese día que aún me cuesta sostener. Estar sentada en una sala formal, con mi hijo al otro lado, con documentos que nadie debería tener que presentar sobre un matrimonio de 38 años. Pero lo hice. Me senté. Respondí lo que me preguntaron. No lloré. No alcé la voz. Sebastián me miró una sola vez durante toda la audiencia, y en esa mirada, una mirada que duró menos de 2 segundos, vi algo que no esperaba ver. No vi arrogancia. Vi vergüenza. La vergüenza pequeña y profunda de alguien que sabe exactamente lo que hizo y no tiene manera de deshacerlo. El juez emitió su resolución 6 semanas después. El testamento de noviembre fue declarado inválido por vicio en el consentimiento. Los registros médicos, combinados con el testimonio del doctor Andrade y la carta a Miriam, fueron suficientes para demostrar que Rodrigo no había actuado con plena libertad. El testamento original fue reconocido como la expresión válida de su voluntad. 60% para mí, 25% para Mateo, 15% para Sebastián. Leí la resolución sola, en la cocina,
y un martes por la tarde, con una taza de té frío a mi lado. No sentí lo que la gente imagina que se siente en esos momentos. No hubo euforia. No hubo el alivio repentino de quien gana una batalla. Sentí algo más parecido al agotamiento quieto de alguien que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo y finalmente puede soltar el peso. Solo eso. Soltar. Esa noche llamé al doctor Andrade para agradecerle. Rodrigo me dijo que usted era una mujer fuerte. Me dijo. Rodrigo no me conocía tan bien como creía. Respondí. Una pausa. O quizás la conocía mejor de lo que usted cree, dijo él, y por eso dejó suficientes pistas. Colgué. Me quedé pensando en eso. Quizás tenía razón. Quizás Rodrigo, a su manera rota y tardía, había confiado en que yo encontraría el camino. Que no me quedaría quieta. Que la mujer que había sostenido ese matrimonio durante 38 años tenía la misma capacidad para sostener la verdad cuando llegara. No era suficiente. No borraba nada. Pero era algo. Una semana después, Miriam me llamó. Mateo quiere agradecerle, dijo. No tiene que verlo si no quiere, pero quería que supiera. Me quedé callada un momento. Dígale que no hay nada que agradecerme, dije finalmente. Él recibió lo que su padre quiso darle. Eso no fue un favor mío, fue una deuda de Rodrigo. Silencio breve. De todas formas, dijo Miriam suavemente. Gracias. Colgué y me senté en el jardín. Era una tarde de esas que tienen esa luz particular. No brillante, no triste, sino esa luz neutra y honesta que tienen las tardes cuando el día ya decidió terminar y todavía no es de noche. Pensé en que tendría que hablar con Sebastián en algún momento. No pronto. Pero en algún momento, porque era mi hijo, y eso no se borraba, aunque lo que había hecho no se borrara tampoco. Pensé en que tendría que aprender a vivir en esta casa de otra manera, no como la casa de Rodrigo, como mi casa. Pensé en que tenía 62 años y que nunca, en toda mi vida adulta, había tomado una decisión completamente sola, sin consultar, sin pedir permiso, sin medir primero lo que el otro necesitaba. Había llegado el momento de aprender. Adentro, sobre la mesa de la cocina, estaba el álbum negro. Lo había sacado del estudio esa mañana. Todavía no sabía qué hacer con él, pero sabía que ya no necesitaba esconderlo ni ignorarlo. Era parte de la historia, una parte dolorosa y real. Y yo había decidido, en algún punto de estas semanas largas, y que iba a vivir con la historia completa. No con la versión que otros habían elegido contarme. Con la verdad. Toda. Pasaron 3 meses. 3 meses desde la resolución del juez. 3 meses desde que el nombre de Rodrigo dejó de ser solo el nombre de mi esposo y se convirtió en algo más complicado, más difícil de sostener, pero también, extrañamente, más real. La casa era mía. No de los dos. Mía. Tardé semanas en sentirlo así. Al principio seguía moviéndome por los cuartos como si él fuera ahí a aparecer, en cualquier momento. Dejaba su lado de la cama sin tocar. Guardaba el café sin azúcar, aunque yo nunca lo tomaba así. Pequeños hábitos de 38 años que el cuerpo no sabe soltar, aunque la mente ya entienda que tiene que hacerlo. Pero despacio, las cosas fueron cambiando. Cambié los muebles del dormitorio de lugar. No los compré nuevos. No era eso, solo los moví. Puse mi sillón al lado de la ventana donde antes estaba su mesita de noche. Puse mis libros en el estante donde antes estaban sus revistas de trabajo. Pequeñas cosas, pero mías. Un miércoles por la mañana, sin haberlo planeado, fui al estudio. Lo había evitado durante semanas. Después del proceso legal había dejado la puerta cerrada. No con llave. La llave ya no me parecía necesaria.
sino cerrada no más, como una habitación que no está lista todavía. Ese miércoles la abrí. Entré. Me senté en la silla de Rodrigo por segunda vez en mi vida. Miré el cuarto. Y en lugar de sentir lo que había sentido la primera vez, esa mezcla de invasión y descubrimiento, sentí algo diferente. Sentí que era un cuarto vacío que necesitaba convertirse en otra cosa. Empecé a ordenar, no a destruir. Eso no era lo que quería. Guardé sus carpetas en cajas etiquetadas. Sus libros los acomodé en el estante del pasillo, donde cualquiera pudiera verlos. Sus cosas personales. Un reloj que ya no funcionaba. Una lapicera que había sido de su padre. Una foto nuestra de los primeros años. Las guardé en una caja pequeña que puse al fondo del armario del dormitorio. No tiré nada. Pero tampoco dejé que siguiera siendo un santuario de algo que ya no existía de la manera en que yo había creído que existía. Al final del día, el estudio era un cuarto casi vacío con luz natural y espacio suficiente para respirar. Me quedé parada en el centro, mirándolo, y pensé, aquí podría poner mis cosas. Antes de continuar, si esta historia te está llegando de verdad, si sientes que algo en estas palabras te pertenece, suscríbete. Lo que viene ahora es lo más difícil de contar. Sebastián me llamó un domingo. Habían pasado casi 2 meses desde la audiencia. No habíamos hablado desde esa tarde en que le dije que cerrara la puerta cuando saliera. Habían llegado mensajes suyos, cortos, formales, casi como los mensajes que manda alguien que no sabe si tiene derecho a mandar mensajes. Los había leído. No había respondido. Ese domingo contesté, «Mamá». Su voz era diferente, más baja. Ese control habitual que tenía, esa superficie lisa que nunca dejaba ver qué había debajo. No estaba. O estaba, pero agrietado. «Sebastián», dije, «sé que no tengo derecho a pedirte nada». No respondí. Esperé. Quiero explicarte por qué lo hice. No para justificarlo, solo para que lo entiendas. «Te escucho», dije. Hubo una pausa larga. Cuando papá me contó lo de Mateo, empezó. Lo primero que sentí no fue enojo con él, fue miedo. Otra pausa. Miedo de lo que te pasaría a ti si lo sabías, de cómo te afectaría. Y también, se detuvo, también miedo de lo que significaba para ti y para mí. Dije yo, él estaba asustado y cansado y yo usé eso. Lo escuché decir esas palabras y sentí algo complicado moverse dentro de mí. No era perdón. El perdón no llega tan rápido ni debe llegar tan rápido. Era algo más parecido al reconocimiento de que mi hijo, en su peor momento, había hecho algo que no tenía excusa, pero que también era capaz de nombrarlo sin que yo se lo arrancara. Eso no lo absolvía, pero era algo. «¿Cómo están los niños?», pregunté. Una pausa breve, sorprendida. «Bien, preguntando por ti». «Diles que los llamo esta semana». «Mamá». «Sebastián, lo que hiciste no lo voy a olvidar. Y hay cosas entre nosotros que van a tardar mucho tiempo en sanar, si es que sanan». Respiré. «Pero eres mi hijo, y eso tampoco lo olvido». Colgué despacio. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Rodrigo había visto televisión durante 22 años, el mismo sillón donde yo me había sentado la noche del funeral a escuchar el silencio. Ahora el silencio era diferente, no vacío, solo tranquilo. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Un mes después me llegó una carta, sin remitente en el sobre, con mi nombre escrito a mano, una letra que yo no reconocía. Más joven, más insegura que la de Rodrigo,
pero con algo en la forma de las letras que me resultó vagamente familiar. La abrí. Señora Luciana, no sé si tiene sentido que yo le escriba. Mi madre me dijo que no lo hiciera. Pero llevo semanas pensando en esto y no encontré otra manera. Me llamo Mateo. Tengo 22 años. Crecí sabiendo que mi padre tenía otra familia, pero sin saber casi nada de usted. Mi madre me protegió de los detalles. Creo que para protegerme. Pero los detalles llegan igual, tarde o temprano. No le escribo para pedirle nada. Recibí lo que mi padre quiso dejarme, y eso es más de lo que esperaba. Le escribo porque me parece injusto que usted haya cargado tanto sin haber elegido nada de esto. Usted no eligió que yo existiera. No eligió que su esposo tomara las decisiones que tomó. Y sin embargo fue usted quien hizo lo necesario para que la verdad quedara en pie. No sé si eso tiene algún nombre, pero me parece que merece ser dicho. Mateo. Leí la carta 3 veces. La doblé. La guardé en el cajón de mi mesita de noche. El mismo cajón donde Rodrigo había guardado sus llaves durante 22 años. Ese espacio también era mío ahora. Esa noche pensé en Mateo, en lo que significa crecer siendo el secreto de alguien, en lo que carga un niño que sabe, desde pequeño, que su existencia es una cosa que los adultos manejan en voz baja. Pensé en que ese niño no había tenido la culpa de nada. Ninguno de nosotros, ni él, ni Miriam, ni yo, habíamos elegido esta historia. Nos la habían puesto encima, cada uno de un lado diferente, y habíamos tenido que vivir dentro de ella sin saber que los otros también la estaban viviendo. No le respondí la carta esa semana. Necesitaba tiempo para encontrar qué decirle. No quería escribirle algo vacío. No quería escribirle algo que no pudiera sostener. Pero iba a responderle. Eso lo supe con claridad. Fue mi vecina Carmen quien me hizo ver algo que yo no había notado. Carmen tenía 67 años y era viuda desde hacía 5, y era la clase de mujer que dice las cosas directamente sin crueldad, pero sin rodeos tampoco. Habíamos tomado café juntas cada 2 semanas durante años, uno de esos rituales que se forman solos y que de pronto son irreemplazables. Un jueves de tarde, sentadas en mi cocina, me miró con esa manera suya de mirar que no deja mucho espacio para la evasión. «Estás diferente», dijo. «Han pasado muchas cosas», respondí. «No es eso». Tomó su taza. «Antes, cuando hablabas, siempre mirabas hacia un lado, como si estuvieras chequeando algo, como si hubiera alguien más en la sala cuya opinión importara antes que la tuya». Me miró. «Ahora no haces eso». Me quedé callada. «¿Cuándo empezaste a hacer eso?», preguntó. «A mirarte antes de hablar». Pensé en la pregunta de verdad. «No sé», admití. «Creo que hace mucho tiempo». «¿Extrañas a Rodrigo?», preguntó Carmen, con esa directness suya. La pregunta me tomó un momento. «Extraño al hombre que creí que era», dije finalmente. Que muchas cosas era real. No era una invención completa. Hice una pausa. Pero también hay un alivio. Y ese alivio me costó mucho admitirlo. ¿Alivio de qué? De no tener que seguir organizando todo alrededor de alguien más. Carmen asintió despacio. «Eso no te hace mala persona», dijo. «Lo sé», respondí. Y era verdad. Lo sabía. Pero decirlo en voz alta, a alguien que me escuchaba, tenía un peso diferente. Esa tarde, después de que Carmen se fue, me quedé en la cocina hasta que oscureció. No prendí la luz de inmediato. Me senté en la oscuridad un momento, con el sonido de la calle afuera, con el olor familiar de esa cocina que olía 62 años de mi vida. Y me hice una pregunta que nunca me había hecho. ¿Qué quiero yo? No qué necesitaba la familia.
no qué era lo responsable, no qué esperaban los demás. ¿Qué quería yo, Luciana, para lo que me quedaba de vida? No tuve respuesta inmediata, pero el hecho de poder hacerme la pregunta, de que existiera un espacio en mi vida donde esa pregunta cabía, ya era algo nuevo. Ya era un comienzo. Le respondí la carta a Mateo 3 semanas después. No fue una carta larga. No podía serlo. No teníamos historia compartida. No teníamos un idioma común todavía. Pero era honesta. Le dije que no lo culpaba por nada, que su existencia no había sido una elección suya y que cargar con la culpa de los adultos no era un peso que le correspondía. Le dije que el dinero era suyo legítimamente y que yo había peleado por eso, no como un favor, sino porque era lo correcto. Y al final le dije algo que no había planeado decirle, pero que salió solo, como salen las cosas verdaderas. No sé qué somos el uno para el otro. No tenemos un nombre para esto. Pero si algún día quieres tomar un café y hablar sobre tu padre, sobre lo que fue, sobre lo que no fue, la puerta está abierta, sin expectativas, sin guión. Solo dos personas que compartieron a alguien, cada uno de una manera diferente, y que tienen derecho a entender lo que vivieron. Cerré el sobre, lo puse en el buzón, y volví adentro. Esa noche prendí la computadora, no para revisar el video de Rodrigo. Ese ya lo había visto suficientes veces. Abrí un documento nuevo, en blanco, y empecé a escribir. No sabía bien qué estaba escribiendo. No era un diario, no era una carta, era algo intermedio. Palabras que necesitaban salir y que no tenían otro destinatario que yo misma. Escribí sobre el funeral, sobre la mujer del fondo llorando sola, sobre la llave plateada y la noche en el estudio, sobre el álbum negro y las fotos de un hombre que sonreía de una manera que yo conocía, pero que en esas fotos se veía diferente. Escribí sobre Sebastián y sobre el dolor complicado de querer a alguien que te ha fallado y no saber bien qué hacer con esas dos cosas al mismo tiempo. Escribí sobre Miriam, sobre la extraña dignidad de esa mujer sentada frente a mí en una cafetería, hablando sin odio ni drama de una vida que tampoco había sido sencilla. Escribí sobre el doctor Andrade y sobre Rodrigo dejando migajas para que yo encontrara el camino. Escribí sobre Carmen preguntándome cuándo había empezado a mirar hacia otro lado antes de hablar. Y al final escribí esto. Tengo 62 años. He sido hija, esposa, madre, abuela. He sido la roca de todo el mundo. He sido la que organiza, la que sostiene, la que no pregunta para no molestar. 38 años de matrimonio me enseñaron a ocupar exactamente el espacio que se me asignaba. Ni más, ni menos. Lo que estos meses me enseñaron es que el espacio que se me asignaba no era todo el espacio que merezco. Todavía estoy aprendiendo cuánto es ese espacio, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo curiosidad por saberlo. Y eso, esa curiosidad, se siente como el principio de algo. Guardé el documento. Cerré la computadora. Fui a la ventana. Afuera el jardín estaba quieto bajo la luz de la noche. Los mismos árboles de siempre. Las mismas plantas que yo había sembrado y regado durante 22 años. Mañana iba a mover el escritorio del estudio. Iba a poner mis cosas ahí. Evitaba abrir la ventana de ese cuarto que había estado cerrado demasiado tiempo y dejar que entrara el aire. Pequeñas cosas, pero mías, completamente mías. Si esta historia te llegó, si algo en estas palabras tocó algo en ti, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Hubo un momento en tu vida en que tuviste que elegir entre la comodidad de no saber y el dolor de saber la verdad? Me gustaría leerlo. Me gustaría saber que no estoy hablando sola. Los días que siguieron fueron quietos.
No de esa quietud incómoda de los primeros días después del funeral, cuando el silencio de la casa se sentía como una acusación. Era una quietud diferente, más parecida a la quietud de una habitación recién ordenada, donde cada cosa está en su lugar y hay espacio para respirar. Me levanté temprano cada mañana. Hice café con azúcar, como a mí me gustaba, sin pensar en que alguien más podría preferirlo de otra manera. Salí al jardín. Me senté en la silla de hierro que había comprado yo sola, sin consultar, 3 semanas después de la resolución del juez. Una silla pequeña, verde oscuro, que quedaba exactamente en el ángulo donde el sol de la mañana llegaba primero. Me sentaba ahí y escuchaba los pájaros y tomaba mi café, y no hacía nada más. 38 años sin haber hecho eso. 38 años de levantarme, pensando inmediatamente en lo que alguien más necesitaba. El desayuno de Rodrigo, el horario de Sebastián, las cosas de la casa, los compromisos sociales, la lista interminable de pequeñas atenciones que sostienen una familia y que recaen casi siempre sobre la misma persona sin que nadie lo nombre ni lo agradezca. Ahora la mañana era mía. Y aunque suene pequeño, aunque desde afuera parezca que estoy hablando de tomar café en un jardín, para mí era enorme. Era la primera cosa completamente mía en décadas. Mateo respondió mi carta. Llegó un martes, con la misma letra insegura y familiar de la primera vez. Era más larga que su carta anterior. Se notaba que había tardado en escribirla. Había frases que empezaban de una manera y terminaban diferente, como alguien que va encontrando las palabras mientras las escribe y no las tiene todas preparadas de antemano. Me contaba cosas de su vida, que estudiaba arquitectura, que le faltaban 2 años para terminar, que vivía solo desde hacía 1 año y en un apartamento pequeño cerca de la universidad, que su madre estaba bien, trabajando, estable, reconstruyendo también a su manera. Y luego decía esto: crecí con una foto de mi padre. Una sola. Mi madre guardó solo una. En esa foto él está de espaldas, mirando hacia algo que no se ve en el encuadre. Durante años me pregunté qué estaba mirando. Ahora creo que no importa tanto qué miraba. Importa que yo puedo elegir qué miro yo. Leí ese párrafo varias veces. Pensé en que ese chico de 22 años, criado en el secreto, cargando desde pequeño el peso de ser una historia que los adultos no sabían cómo contar, había llegado solo a una conclusión que a mí me había costado décadas y una crisis completa encontrar. Le respondí ese mismo día, corto, solo unas líneas. Tu padre miraba hacia adelante en esa foto. Lo conozco. Siempre miraba hacia adelante. No siempre hacia lo correcto, pero siempre hacia adelante. Quizás eso te lo dejó. Y sí, lo que miras tú es lo único que importa ahora. Cerré el sobre. Esta vez sonreí mientras lo ponía en el buzón. Una tarde de esas, revisando las cosas del estudio que todavía no había terminado de organizar, encontré algo que se me había pasado entre los papeles. Era una foto, no del álbum negro. Era una foto suelta, guardada entre las páginas de un libro de contabilidad viejo que Rodrigo nunca le había tirado. Éramos Rodrigo y yo. Tendríamos unos 30 años. Estábamos en la playa. No recuerdo qué playa. Habíamos ido a varias en esos primeros años. Él tenía el brazo sobre mis hombros y los dos mirábamos a la cámara con esa sonrisa particular de la gente joven que no sabe todavía lo que viene. Me quedé mirando esa foto un momento largo. Miré a esa mujer de 30 años, delgada, con el cabello al viento, con una sonrisa que se veía completamente despreocupada. Ella no sabía nada todavía. No sabía lo que vendría. No sabía los secretos que se iban acumulando
en silencio debajo de una vida que desde afuera parecía completa. No sabía que décadas después estaría de pie en un estudio que no había sido suyo, con una foto entre las manos, rehaciendo el mapa de todo. ¿La compadecía? Lo pensé de verdad. No, no la compadecía, porque esa mujer había vivido 38 años, había criado un hijo, había construido una casa, había tenido momentos reales, momentos de alegría real, de amor real, aunque ese amor haya resultado más complicado de lo que ella creía. Había aprendido a cocinar y a jardinar y a sostener a los demás en sus duelos. Había tenido amigas como Carmen y conversaciones que importaban y madrugadas en las que el mundo le parecía exactamente del tamaño correcto. Nada de eso era mentira. Lo que era mentiras era la versión completa de Rodrigo, no todo lo que habían tenido juntos. Guardé la foto, no en el cajón. La puse en el estante, apoyada contra los libros, sin marco, sin ceremonia. Ahí estaba. Parte de la historia. Ni más ni menos. Carmen vino el viernes siguiente. Trajo facturas de la panadería de la esquina y cara de quien tiene algo que decir, pero está esperando el momento correcto. Tomamos café. Hablamos de los nietos de ella, de las plantas de mi jardín, de una vecina que se había mudado y de la que nadie sabía nada todavía. Y entonces Carmen dejó su taza sobre la mesa y me miró. «¿Qué vas a hacer con el estudio?», preguntó. «Lo estoy convirtiendo en mi cuarto de trabajo», dije. «¿Qué trabajo?». Le mostré el cuaderno que había empezado a llenar. No el documento de la computadora. Ese era más íntimo. Sino un cuaderno físico, de tapas azules, donde había empezado a escribir cosas, recuerdos, reflexiones, algunas cosas que eran casi cuentos y que no sabía bien qué eran todavía. Carmen lo hojeó despacio. Levantó la vista. «¿Siempre escribiste así?». «No, nunca». Tomé mi café. No había tenido tiempo, o no me había dado permiso. No sé cuál de las dos. ¿Y ahora? Ahora tengo un cuarto con ventana y silencio, y ninguna razón para no hacerlo. Carmen me devolvió el cuaderno. «Bien», dijo, «solo eso, pero con esa manera suya de decir bien que valía mucho más que un discurso largo. Hubo una cosa más que necesitaba hacer. La había estado postergando, no porque tuviera miedo exactamente, sino porque sabía que una vez que la hiciera, algo cerraría de verdad. Y hay cierres que uno retrasa aunque los necesite, solo para quedarse un momento más en el umbral. Fui al cementerio. Era un jueves por la mañana, temprano, cuando todavía hay poca gente. Llevé flores. No las flores de funeral, blancas y formales. Llevé unas flores del jardín, de las que él siempre decía que olían demasiado fuerte, pero que a mí me gustaban. Me paré frente a la lápida. Rodrigo Varela. Las fechas. Una frase simple que habíamos elegido Sebastián y yo en los primeros días, cuando todavía yo no sabía nada. Esposo y padre. Me quedé parada ahí sin decir nada durante un momento. Y luego hablé. En voz baja. No porque creyera que me escuchaba. No sé qué creo sobre esas cosas, sino porque necesitaba decirlo afuera y en voz alta, en lugar de seguir cargándolo adentro. «Te amé», dije. «Eso fue real. Y también me fallaste de una manera que todavía me cuesta terminar de medir». Hice una pausa. «No sé si te perdono. Creo que el perdón no es una decisión que se toma de una vez. Es algo que pasa despacio, si es que pasa». Puse las flores contra la lápida. «Pero ya no estoy enojada de esa manera que te aplasta. Y eso se siente como un avance». Me quedé un momento más. «Dejaste suficientes pistas», dije al final. «Eso lo reconozco». Volví al carro. Encendí el motor. Y seguí. Antes de que termine esta historia, antes de que llegues a las últimas palabras, necesito pedirte algo.
Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto, si algo de lo que dijo esta mujer resonó en algún lugar tuyo que no esperabas, suscríbete, porque las historias como esta merecen ser escuchadas. Y yo necesito saber que hay alguien del otro lado escuchando. El estudio quedó listo un sábado. Moví el escritorio hacia la ventana que daba al jardín. Puse el cuaderno azul sobre la superficie limpia. Puse una taza con lápices. Algo que Rodrigo nunca habría hecho. Él prefería las cosas guardadas. Colgué en la pared, sin marco, la foto de la playa. Me senté. Miré por la ventana. El jardín estaba ahí, exactamente como siempre, con esa permanencia tranquila que tienen las plantas cuando las has cuidado bien y ellas simplemente siguen creciendo. Abrí el cuaderno en una página nueva y escribí la primera línea de algo que no sabía todavía qué iba a ser. Hay algo que nadie te dice sobre los matrimonios largos, que a veces la persona que más te oculta la verdad eres tú misma. Me detuve. Releí esa línea. Sí, eso era. No había sido solo Rodrigo ocultando cosas. Yo también había elegido, en algún nivel silencioso y profundo, no hacer ciertas preguntas. No abrir ciertas puertas. No insistir en ciertos silencios que me resultaban incómodos. No porque fuera cómplice, sino porque a veces las personas preferimos la versión de la vida que podemos sostener a la versión que nos exige rehacerlo todo. Eso no me absolvía a Rodrigo, pero me explicaba algo de mí que yo necesitaba entender. Seguí escribiendo. Mateo y yo nos vimos por primera vez un mes después. No fue dramático. No fue una escena de película con música de fondo y abrazos que lo resuelven todo. Fue un café, una hora, una mesa pequeña en un lugar neutral que él propuso y que a mí me pareció bien. Era alto. Tenía los ojos de Rodrigo. Ese color específico, entre café y verde, que yo reconocí de inmediato y que me tomó un segundo de adaptación ver en una cara que no era la de Rodrigo. Tenía también algo que no era de Rodrigo. Algo más abierto, más directo. Miraba a Kim a los ojos sin esa distancia calculada que Rodrigo siempre había puesto entre él y el mundo. Quizás eso era de Miriam. Quizás era solo de él. Hablamos despacio, con cuidado, como dos personas que saben que están construyendo algo desde cero y no quieren apresurarse. Me contó de la arquitectura, de un proyecto que estaba diseñando para la universidad. Un espacio comunitario, algo que pudiera usarse de muchas maneras diferentes, según quien lo necesitara. Me gusta que los espacios puedan ser muchas cosas, dijo, que no estén atrapados en una sola función. Lo miré. A mí también me gusta eso, dije, aunque tardé mucho en aprenderlo. Sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. Y aunque la sonrisa tenía algo de familiar, ese movimiento específico de un lado de la boca que Rodrigo también tenía, era completamente suya. No era el fantasma de nadie. Era Mateo sonriendo. Cuando nos despedimos en la puerta del café, hubo un momento breve de esa incomodidad de los finales, que no saben todavía cómo terminan. ¿Un abrazo? ¿Un apretón de manos? ¿Solo un adiós? Él extendió la mano. Yo la tomé. Gracias por venir, dijo. Gracias a ti por escribirme primero, respondí. Eso fue todo. Fue suficiente. Han pasado 6 meses desde el funeral. 6 meses desde que vi a una mujer desconocida llorar en el fondo de una iglesia y sentí que una nota estaba desafinada en una canción que creía conocer de memoria. 6 meses desde la llave plateada y el cajón del fondo y el álbum negro. Desde el video de Rodrigo en la pantalla de la computadora, flaco y honesto y tarde. Desde la oficina del abogado y el rostro de Sebastián sin sorpresa. Desde Miriam
y su sobre y su dignidad quieta. Desde el proceso legal y la resolución del juez, y ese agotamiento que se siente cuando sueltas un peso que no sabías que estabas cargando. 6 meses. Y yo sigo aquí, en esta casa que ahora es mía de una manera diferente. Con un estudio que huele a mis cosas y no a las de otro. Con un cuaderno azul que se va llenando despacio. Con una silla verde en el jardín donde tomo café por las mañanas sin pensar primero en nadie más. Sebastián y yo estamos reconstruyendo algo. Despacio. Con cuidado. No hemos llegado al lugar de antes. Y probablemente nunca lleguemos, porque el lugar de antes ya no existe y quizás tampoco debería. Estamos llegando a un lugar nuevo, más honesto, más pequeño en algunos sentidos, más real en otros. Sus hijos vienen a verme los sábados. Eso no cambió. Eso no iba a cambiar. Miriam y yo no somos amigas. No sé si llegaremos a serlo. Hay demasiada historia entre nosotras que no elegimos. Pero nos hemos mandado 2 mensajes desde aquella tarde en la cafetería. Cortos, respetuosos. Con esa distancia cuidadosa de 2 personas que comparten algo sin tener todavía un nombre para lo que comparten. Mateo y yo tomamos café cada mes. Cada vez es un poco menos incómodo y un poco más natural. No sé qué vamos a ser el uno para el otro a largo plazo. No tengo un nombre para esto todavía. Pero aprendí, en estos 6 meses, que no todo necesita tener un nombre desde el principio. A veces las cosas se nombran solas cuando están listas. Lo que aprendí, lo que me llevo de todo esto, si es que una puede llevarse algo de una experiencia así, es esto. Los matrimonios largos tienen una gravedad propia. Te acostumbras a orbitar alrededor de algo, y esa órbita se vuelve tan natural que olvidas que eres tú quien la mantiene. Que en algún momento elegiste esa trayectoria, que tienes la capacidad de elegir otra. No estoy diciendo que el matrimonio fue un error. No lo fue, o no completamente. Fue una vida. Con todo lo que eso significa, lo real y lo falso, lo hermoso y lo roto, lo que duró y lo que se perdió por el camino. Estoy diciendo que al final de esa vida, al final de esa etapa, me encontré de pie en un cuarto que podía ser cualquier cosa, y tuve que decidir qué hacer con él. Decidí hacer lo mío. Eso es todo. Eso es suficiente. Y a ti, que escuchaste hasta el final, que acompañaste a esta mujer desde el funeral hasta el jardín, desde el álbum negro hasta el cuaderno azul, quiero decirte algo. Si hay una puerta en tu vida que has evitado abrir, no porque no tengas la llave, sino porque tienes miedo de lo que hay adentro, la verdad del otro lado pesa. Eso es cierto, pero cargar sin saber también pesa, y al menos la verdad te da algo con qué trabajar. Suscríbete, deja un comentario. Cuéntame si hay algo en esta historia que se quedó contigo. Una imagen, una frase, un momento que te tocó de una manera que no esperabas. Me gustaría leerlo, porque estas historias no terminan cuando yo dejo de hablar. Terminan o continúan en lo que hacen dentro de quien las escucha. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.